Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante, de verdad. Pongamos atención porque vamos a hablar sobre la promoción de la salud cardiovascular en Costa Rica, en los temas relacionados con eventos cerebrovasculares y cardíacos, pues ocupan los primeros lugares como causas de muerte en el país y también comprometen de manera importante la salud de muchas personas durante mucho tiempo. Pero todo esto es prevenible, lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos cansaremos de hablar sobre este tema en el tanto esto signifique pues que una persona por lo menos decida hoy hacer algo por cambiar su situación y pues empezar a tener una salud cardiovascular mejor y trabajar en favor de ello. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Teresita Campos Vargas, quien es psicóloga del proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular de la Universidad Nacional. Gracias, Teresita, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Además está con nosotros Gabriela Vindas Chávez, quien también es psicóloga del proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular de la UNA. Bienvenida a Una Mirada. Gracias, muchísimas gracias. Y también está con nosotros el doctor Daniel Quesada Chávez, quien es cardiólogo del Hospital de Heredia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación y por permitirnos este espacio. Sí, un espacio bien importante. Año con año nos recuerdan por estas fechas, ¿verdad? Que estamos conmemorando el tema de la salud cardiovascular. Nos hablan de que tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestras arterias, nuestro cerebro. Pero no obstante, ¿verdad? Las muertes por alguna causa cardiovascular siguen ocupando los primeros lugares en el país. Sí, así es. La enfermedad cardiovascular desgraciadamente sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país también. Según estadísticas, el 70% de las causas en el mundo son relacionadas a enfermedad cardiovascular y en nuestro país son casi 2.500 muertes las que suceden por enfermedad cardiovascular. Aún cuando tuvimos la lastimosa pandemia en los primeros años, ni siquiera la gran cantidad de personas que fallecieron por esta causa logró quitarle ese puesto que no nos sentimos para nada orgullosos, ¿verdad?, de primer lugar. Y lo que sucede es que la enfermedad sigue creciendo. Hay diferentes factores de riesgo que todavía nos cuesta controlar. Y como usted dice, por estas fechas empezamos a hacer un poquito más de difusión de la enfermedad, ¿verdad? En septiembre se celebra el Día del Corazón. Y aprovechamos ese espacio para poder de nuevo recordar a la gente la importancia de cuidar su salud cardiovascular. Quizás un aspecto importante es que las enfermedades tienen historia, ¿verdad? Las enfermedades no se presentan porque sí, en un momento determinado al azar. Las enfermedades tienen una causa, tienen una historia. La enfermedad cardiovascular está profundamente relacionada con los estilos de vida. Y en este momento nuestro estilo de vida acentúa muchísimo esos factores que llevan a ella. Una sociedad profundamente individualista, una sociedad profundamente consumista, una sociedad que tiene donde esto de usted puede, hágalo, lógrelo, hace que la gente tenga jornadas extenuantes de trabajo y poca recreación de verdad, recreación de recrearse, ¿verdad? Sí. Entonces, la imposibilidad de comer, digamos, en una mesa, con una comida hecha en la casa, con algunos niveles bajos de grasa, etcétera, también viene a acentuar como este gran crecimiento. Y una de las cosas, bueno, que el doctor no me deja mentir, es cómo ha bajado la edad en la cual se produce un evento cardíaco. Bueno, nos encontramos personas tan jóvenes que... Tal vez a mí me gustaría agregar la multicausalidad. O sea, de los años 60 para acá, ¿verdad? El proceso salud-enfermedad toma otro rumbo. Ya no es infecto contagioso, ya no estamos sujetos a un sistema de salud que define, ¿verdad?, nuestro comportamiento en salud, sino que ahora hay un papel protagónico de la persona en su salud, ¿verdad? Y por eso lo comportamental es tan importante y ahí el peso también de lo psicológico y de lo emocional, porque entonces tenemos un papel
en ejercicio de nuestra salud, a favor de nuestra salud, que va más allá del sistema, que apela a un equipo, ¿verdad? Y por eso la interdisciplinaridad es importante, pero también es importante la participación activa de la persona que está, ¿verdad?, portadora de esa enfermedad. Sí, una Es enfermedad portador. multicausal, Correcto. Sí, y el problema es que estos factores de riesgo, nosotros como hacemos una intervención quizás que un poco esos programas buscan tratar el mismo problema, diferentes visiones por diferentes profesionales, porque uno de los mayores retos que tenemos desde el punto de vista médico, digamos, cuando estamos frente al paciente, es lograr cambiar esos estilos de vida. Porque, por ejemplo, qué sé yo, para bajar la presión arterial, yo le puedo dar una tableta a un paciente para que le baje la presión arterial, y si el paciente es lo suficientemente cuidadoso de tomársela y adherirse a ese tratamiento, vamos a tener un éxito. Pero hay cosas que no podemos cambiar con una tableta. Por ejemplo, que el paciente haga ejercicio. Por ejemplo, que el paciente camine más, que haga actividad física. Y eso depende de un poco del poder de convencimiento que uno tenga en ese momento en la atención clínica como médico. Pero esa abordaje o esa participación a veces no es suficiente. Es decir, no solamente los médicos son los encargados de generar ese cambio, y ese cambio requiere de un apoyo de más profesionales que no siempre son vistos como los de atención inicial en la enfermedad cardiovascular. Y ese apoyo, digamos, y ese cambio que depende de una psicóloga, un terapeuta físico, un educador físico, pero también depende del apoyo, digamos, de la familia, que es también el que mueve a ese paciente para que apoyarse. Y ya claramente está identificado que los pacientes que tienen un apoyo familiar mejor son los pacientes que tienen una mejor pronóstico, les va mucho mejor en su enfermedad. Hablando de enfermedad cardiovascular, por supuesto, que es lo que estamos hablando, pero en general para la mayoría de condiciones clínicas, porque uno requiere de un apoyo familiar de ese cuidador para Sí. solventarlo. Con usted coincide la doctora Severita Carrillo, quien trabaja en el programa de rehabilitación cardíaca del Hospital San Juan de Dios. Ella comentó a Una Mirada que la relación entre bienestar mental y físico van de la mano en el proceso de rehabilitación cardíaca que estamos hablando hoy en específico. Desde los años 60, que es donde se empieza a escribir acerca de los programas de rehabilitación cardíaca, siempre se consideró, aunque no se sabía mucho, pero ya habían estudios iniciales de que la parte psicoemocional tenía una influencia enorme en lo que era la patología cardiovascular. Entonces, desde esos años ya se tenía la idea y se empezó a incorporar al especialista en psicología en estos programas. Cuando nosotros empezamos aquí en Costa Rica, que empezó un grupo, porque no puedo dejar de omitir esa historia, en los años 85, ya desde ahí se tenía grupo de psicólogos que ayudaban a esos pacientes. Y cuando nosotros retomamos los programas a nivel país, que fue en el año 2006, desde ahí tratamos de buscar de la manera posible, de buscar la parte de psicología que nos pudiera ayudar en esto, pero es algo importantísimo. O sea, nosotros consideramos que sin psicología un programa no puede caminar. Las psicólogas de la Universidad Nacional han aportado a todos los programas que hay en el país de rehabilitación cardíaca, porque no es solo el San Juan de Dios ni el CENAR, han aportado el conocimiento para que el paciente pueda aprender cómo tiene que manejar en medio de esa enfermedad, y no solo el paciente, sino el pariente, cómo debe manejar, cómo puede afrontar su enfermedad, las secuelas de su enfermedad en el día 1 hasta el resto de sus días. Entonces yo creo que eso es importantísimo en ese aporte a la ciudadanía, a toda esta población con enfermedad cardíaca de cualquier tipo, en que hemos podido ofrecerle eso, y no solamente una pastilla, sino esa parte de acompañamiento emocional, de que el paciente se entere qué ha sucedido con él y cómo desde el ámbito emocional él también puede aportar junto con su familia para su mejoría. Qué importante, porque definitivamente una persona siempre debería estar bien, ¿verdad? Debe haber un balance entre lo físico, lo mental, lo social, tantos otros factores. Pero el tema psicológico o emocional es fundamental a la hora de una recuperación,
Pero antes de hablar de ese tema, doctor, quería recuperar estos factores de riesgo que usted mencionó. Un poco tal vez los podemos enumerar antes de hablar de este proceso de Sí. acompañamiento. Cada vez más identificamos factores que antes no teníamos tan claros y también esos factores, como antes se mencionaba, son cada vez más tempranos. Esos factores son el colesterol alto, el cigarrillo, que es algo que en el país creo que se ha hecho mucho esfuerzo, pero todavía hay mucho que por hacer. Creo que la ley del tabaco ha sido una herramienta muy importante para el control de este problema. El azúcar alto, la presión arterial elevada, cambios de estilo de vida, sobre todo vida más sedentaria, y toda esa alimentación, ¿verdad? Todo este cambio de alimentación de productos procesados, ultra refinados, que genera mucho problema, ¿verdad? Hay que recordar, y hay que, no recordar, sino tratar de retomar la alimentación que teníamos hace mucho tiempo, ¿verdad? La que sacábamos del patio de la casa. Esa alimentación natural, que es la que ha demostrado en diferentes estudios clínicos que es la más beneficiosa para el paciente porque es lo que el ser humano, digamos, está acostumbrado naturalmente a ingerir, ¿verdad? Sí, y el tema del estrés, por supuesto, que es como la enfermedad del siglo XX, XXI y todos los venideros. Sí, el estrés es un factor, pues, también que hay que tomar en cuenta muy importante, ¿verdad? Y ahí tiene diferentes aristas, no solamente quién está estresado, cómo medimos el estrés, en fin, hay diferentes cosas, pero sin duda alguna, las cosas que podemos hacer para mejorar la salud cardiovascular también nos va a ayudar a mejorar el estrés, como el ejercicio, por ejemplo. Un tema que definitivamente tenemos que entender, que tenemos una alta incidencia de enfermedad cardiovascular en el país. Usted sacaba ahora el cálculo de que aproximadamente estamos teniendo 6 eventos por día. Sí, más o menos ese es el cálculo, digamos, de muerte relacionada con enfermedad cardiovascular, que es un número bastante elevado. Altísimo. Sí. Hemos impactado, digamos, en la atención. Cada vez se atienden más tempranamente y con mejores herramientas, pero por supuesto quisiéramos prevenirlos, ¿verdad? Quisiéramos que eso no sucediera y ese es todavía el gran reto que tenemos como sociedad médica y, digamos, relacionada con la salud, pero también como país. Sí, un gran reto y todavía más, ¿verdad? Que es el tema que nos atañe hoy. Cuando ya ya los pacientes sufrieron el evento y pues deben ser abordados desde el punto de vista médico y psicológico, que es un poco el trabajo que han venido desarrollando desde el proyecto de Promoviendo la Salud Cardiovascular de la Escuela de Psicología de la UNA. Yo quisiera agregar a los factores de riesgo, ¿verdad? Además a los factores de riesgo psicológicos, ¿verdad? Que son los que nos atañen a nosotros, que además del estrés existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, la depresión. Sí. ¿Verdad? Una persona deprimida, hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice que una persona deprimida es tan peligrosa como un fumador, ¿verdad? Por todo lo que químicamente, bioquímicamente implica una depresión y además por como esta actitud de vida en la que entra la persona cuando se deprime. También los trastornos de ansiedad, sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado, que es un trastorno de ansiedad que se produce, que no lo produce un evento, sino que lo produce un estado neuroquímico. Y este trastorno de ansiedad en el país es bastante común, dicho sea de paso. Y si a esto le vamos a unar que hay patrones de conducta, como los patrones de conducta tipo A y tipo D, que se encuentran vamos a ver, entre los pacientes, entre las personas que acuden a rehabilitación cardíaca, son los patrones que mayormente se encuentran, tanto en los protocolos internacionales como en los protocolos nacionales que digamos, a través del proyecto de la Universidad Nacional hemos venido trabajando, y usted ahí encuentra que estos dos patrones de conducta son los que tienen mayor prevalencia, porque tienen características muy específicas. Tal vez aclarar por qué es importante. Hemos hablado de factor de riesgo, pero las personas a veces no saben qué es factor de riesgo, qué significa, ¿verdad? Cuando hablamos de factor de riesgo, es todo aquello que potencializa la probabilidad de que ocurra una enfermedad o se presente algún trastorno en la salud. Y precisamente el hecho de que existan factores de riesgo psicológico muchas veces pasa desapercibido porque me acostumbré a vivir
de una forma ansiosa, me acostumbré a vivir con tristeza prolongada, me acostumbré a vivir bajo estrés, ¿verdad? Laboral o familiar o del entorno comunitario. Y esto es muy difícil para las personas identificarlo, ¿verdad? Como un factor independiente, ¿verdad? Entonces, esta relación también de lo psicológico con lo físico no siempre se hace tan fácilmente. Y el tema de los factores de riesgo, ¿verdad? De las características que tienen. Por ejemplo, la personalidad tipo A es esa personalidad exigente, demandante, autoexigente, con un sentido de urgencia enorme, donde todo tiene que ser ya, como yo lo digo, ¿verdad? Y la personalidad tipo D más bien es aquella que traga y traga emociones, ¿verdad? Que no se permite manifestarlas y que está siempre anuente a complacencias, ¿verdad? Que está de último en el lugar de atención para atender a otras personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el saber que eso existe a nivel de personalidades, de formas de ser, que además se han soportado por otras formas de convivencia, ¿verdad? Llámese familia, llámese crianza infantil, es importante. Muy importante porque, ¿verdad? Siempre escuchamos que haga ejercicio, que la dieta, que el colesterol, que el cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, ¿verdad? En el marco de este programa, pues estamos compartiendo con el público cómo también los factores psicológicos, emocionales son muy importantes para tener una buena salud cardiovascular. De eso vamos a hablar en la siguiente bloque. Regresamos después de la pausa. Quédese con una mirada. Continúa usted con una mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema de la prevención de la salud cardiovascular, que como veíamos en el bloque anterior, no solo implica la parte física, que es lo que la mayoría de la gente, sino que el componente emocional también es sumamente importante. Sí, bueno, como se mencionaba ahora, quizás uno cuando empieza en salud cardiovascular imagina un médico, digamos, tratando de bajar el colesterol, bajando la presión arterial, y a veces se quedan de lado algunos factores adicionales psicológicos que tienen mucha influencia en la enfermedad como tal y cómo el paciente trata su enfermedad y cómo se adhiere a los tratamientos, que yo creo que es algo que hemos aprendido mucho con el trabajo en conjunto en la parte de psicología con la universidad, de cómo esas herramientas y cómo el paciente a veces requiere más, ¿verdad? Y a veces en la consulta inicial, sobre todo cuando hablamos de prevenir un segundo evento, cuando ya sucedió uno, el paciente ya está con tantas dudas y a veces esas dudas son lo que frena al paciente incluso a seguir ese control médico. Sí, yo pienso que ahí hay mucho de la cultura popular que se puede filtrar, ¿verdad? Los mitos, las creencias en torno a lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y precisamente lo que buscan estos programas a través de la psicoeducación es generar un aprendizaje que le sea significativo a la persona, ¿verdad? O sea, que yo sepa que esto va a ser útil para mí y no que complazca al médico o a mi familia o a mi esposa o a mi hijo, sino que yo sepa qué ganancia estoy teniendo con esto, ¿verdad? El proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional trabaja precisamente con estos pacientes que ya han enfrentado un evento cardíaco. ¿Por qué es importante trabajar con estas personas desde el punto de vista psicológico? Bueno, fundamentalmente porque, como bien lo decía ahora, ha existido a través de la historia de la humanidad como dos posiciones, ¿verdad? La de vernos como un ser partido, ¿verdad? Un cuerpo, una mente, ¿verdad? Una espiritualidad, un ambiente. Y ha existido históricamente también la otra posición que es, ¿verdad? Somos un ser absolutamente integral. Y nosotros trabajamos desde esa posición y desde esa posición, digamos, fundamentaríamos esto. Primero porque ya vimos que las razones por las cuales una persona puede llegar tempranamente a sufrir un evento cardíaco, ¿verdad? Y tempranamente me refiero a no sé, el doctor me corrige, un evento cardíaco a los 95 años
es normal, ¿verdad? Digamos, entre comillas, subrayada la palabra normal, pero me refiero a que Es esperable. sí, pero que tantísimas personas fallezcan, ¿verdad? Anteriormente de este evento es porque hay algo que en la integralidad, incluso en el ambiente, en la contaminación, incluso sónica en la que nos vemos expuestos día a día, está provocando esto. Entonces, los factores psicológicos son una parte integral que no solo llevó ahí, sino que tenemos otra condición post-evento, y es el hecho de que nosotros típicamente lo llamaríamos, es un gran susto. Claro. Es un sustazo, ¿verdad? Entonces usted va en una ambulancia con las sirenas prendidas y todo el mundo, ¿verdad? Diciéndole que tranquilo, que todo va a salir bien, pero usted sabe que la cosa no va bien. Usted sabe que la cosa no va bien. Sí, entonces ese gran susto del cual hablamos genera en la persona posteriormente al evento una gran inseguridad, una incertidumbre absoluta. Eso por un lado. Y por otro lado, como ya lo vimos anteriormente, hay cosas que se traen de muy atrás, y cuando le digo de muy atrás, es de muy atrás de la cuna, ¿verdad? Que vienen acentuando características, comportamientos, formas de relacionarse consigo mismo, con los demás, con el medio ambiente, con su trabajo, con su espiritualidad, con su vida cotidiana, que han estado históricamente y siguen estando de manera aún mayor en el periodo post-evento. ¿Verdad? Sí, quizás sería muy Yo importante. enfatizaría los tres grandes momentos o 4 grandes momentos de la participación de lo psicológico en esto de la rehabilitación cardíaca, o más bien de la enfermedad cardiovascular. Y es que tenemos factores psicosociales y emocionales que potencian la aparición de enfermedades, pero hay otros que la sostienen, ¿verdad? Que es un poco, diría yo, la parte quizás más importante de enfatizar, porque nada hago con saber por qué me pasó esto si creo que ya pasó. Pero si yo creo que yo lo sostengo en mi cotidianidad sin darme cuenta, ¿verdad? Con solo el hecho de que se me cayó un plato y yo me pongo como si se me hubiera caído el mundo, eso ya es un factor de mantenimiento de la enfermedad, porque está sosteniendo el estrés, está sosteniendo la ansiedad. Como escuché yo una vez decir a un profesional de psicología, decía, con que usted tape el hueco con basura, o sea, llene el hueco con basura y lo tape, no significa que el hueco no alza el fuego en algún momento. Correcto. O sea, siempre la situación, por más que uno trate de obviarla o simplemente creer que puede con ella, no significa que la situación va a desaparecer. Correcto. Y eso tiene todo un impacto en la parte psicológica. Y eso hace que haya adaptación psicológica a la condición de salud, a la nueva condición de salud. A nosotras nos gusta hablar mucho de nueva condición de salud, precisamente para no caer en lo trágico de la circunstancia, porque las personas no son solo corazón, son mucho más que eso como seres integrales. Y a veces, si hubo un evento, ¿verdad?, muy particular como un infarto, se marca mucho el antes y el después de eso, para sentirse como ya no soy útil, ya no sirvo, ya no soy la misma, ¿verdad? Y quitar ese chip, por decirlo de alguna manera, para que la persona continúe con su vida, es parte de la adaptación psicológica para lo siguiente, ¿verdad? Porque pasan en el programa unas semanas, el resto lo hacen solitos, ¿verdad? Y ahí es donde viene el papel de la adherencia, de la real apropiación, más bien, de su responsabilidad. Y me imagino, doctor, que ese abordaje debe ser integral, no solo ver la parte física, que es lo que usualmente usted va a las citas, y le hacen exámenes, y le hacen ultrasonidos, y en fin, y el doctor le pregunta cómo se siente, le toma la presión, pero esa parte emocional también es fundamental al recuperarse de un infarto. Sí, el abordaje, digamos, actual que recomienda todos los investigadores y todas las sociedades del mundo es que sea un abordaje integral de la rehabilitación cardíaca después del evento, en donde, no, digamos, no solamente en el contexto de la rehabilitación como tal, si el paciente va a estar dentro de un programa como tal, pero en general así debería ser siempre, tiene que ser una serie de profesionales, no solamente tiene que ser un médico, un cardiólogo el que esté ahí. Requiere el apoyo de terapeutas físicos, requiere el apoyo de terapeutas respiratorios, requiere el apoyo
de trabajadores sociales muchas veces, se requiere el apoyo, por supuesto, de psicología y en algunos casos hasta de psiquiatría, porque los eventos clínicos son, digamos, un infarto, un derrame, como les llama, ¿verdad? Popularmente las Sí. personas, son eventos que cambian la vida de la persona Por y completo. cambian la vida de la familia también. Y a veces incluso los familiares también ocupan, y dentro del programa tratamos también de acercar a esos familiares también al paciente, porque eso está bien claro. El paciente que tiene un cuidador, llamándose en el sentido de un cuidador, una persona cercana que le está ayudando en su proceso de salud o enfermedad, es clave para que ese paciente tenga éxito en el programa. Sí. Por eso convertamos con pacientes del programa de rehabilitación cardíaca que van al CENARE a recibir este tipo de terapias. Ellos conversaron con una mirada y explicaron el aporte de la psicología en su rehabilitación después de haber sufrido un infarto. El primer infarto a mí me dio a los 30 años, ¿verdad? Me dio en mi casita. Me hicieron una cirugía, bueno, me pusieron un Amplicer y a los 37 años me dio el segundo, ¿verdad? Pero ya ahí me lo hicieron a corazón abierto en el San Juan de Dios. Y sí, ya después fue que ya vine a rehabilitación aquí, a rehabilitación cardíaca en este cuartico y con temores fatales, ¿verdad? Fatales, y yo miraba a las personas haciendo ejercicio, a los que ya estaban antes de mí, y yo decía, esta gente me quiere matar, sinceramente. Cuando yo ya vine aquí a rehabilitación, sinceramente yo le puedo decir, yo me quería regresar, porque era tanto mi miedo que yo había pasado por el proceso, ¿verdad? Pero ya aquí, estando aquí, me mandaron a terapia, a psicología, pero sentí como esa fortaleza, sentí apoyo, sentí en ellos la decisión de decir, sí puedo lograrlo, sí puedo volver a ser lo que yo era, tal vez no con las mismas capacidades, pero sí lo puedo lograr. Bueno, yo estoy aquí, me inicié en la rehabilitación cardíaca por motivos de que me dio un infarto muy grande y llegué aquí a la rehabilitación, aquí en el CENARE, y pasé muchos pasos, tuve que recorrer. Bueno, en la rehabilitación ha sido maravillas. Y respecto, digamos, a la psicología, lo han enseñado a uno a trabajar, a afrontar, digamos, uno de sus problemas, tanto emocionales como físicos y todo. Ha sido una terapia demasiado buena en los talleres que hemos recibido. Sí, y es algo que uno queda como un niño, porque a uno no lo dejan hacer muchas cosas, pero gracias a la psicología he logrado salir adelante, el valerse por sí mismo, y es algo fenomenal, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Cómo las personas realmente valoran este acompañamiento porque, como usted decía, la vida es una antes y otra después del infarto o del derrame cerebral. Y esto que menciona de los diferentes grupos a los que se atienden dentro de un mismo programa de rehabilitación, parte también de lo psicoeducativo, y hay una rama de la psicología específica, de la psicología de la salud, que es la psicocardiología, que esta, digamos, sí trabaja muchísimo esos niveles de atención del paciente entre la relación médico-paciente, por ejemplo, generar un puente de comunicación donde quizás esa información no está siendo clara para las personas, o entre la familia y el paciente. Nosotros hablamos a veces de familia gallina, ¿verdad? Que es esa familia súper protectora que le dice no respire, no hagan, ¿verdad? Recuerda que a usted le dio un infarto, entonces es mucha presión emocional. Y está otro tipo de familias que son muy desinteresadas, por ejemplo, o que dicen que ya pasó el peligro, ya todo vuelve a la normalidad. Y está la familia esponjita, como le digo yo, que es esa que está dispuesta, ¿verdad?, a aprender cómo sobrellevar esto como familia. Y ese es un tema muy valioso desde la psicología y en particular de la psicocardiología. A mí me llamó mucho la atención ahora que dice el doctor sobre cuando se les hacen exámenes y todo esto, ¿verdad? Bueno, la pandemia fue todo un evento, ¿verdad? No hay ni que hablar de él.
Pero cuando nosotros estamos presentes en el centro hospitalario, muchísimas veces hemos tenido que acompañar a una persona a hacerse una prueba de esfuerzo, que parece una cosa como, ¿verdad? Te van a hacer una prueba de esfuerzo, súper normal. No tiene, o sea, subirse a una banda a caminar o a correr para una persona que ha sufrido un evento cardíaco es un momento muy fuerte. Es estar esperando que le digan, pare, hasta aquí fue. Es estar esperando empezar a sentir otra vez los síntomas y saber entonces que su recuperación no está siendo del todo efectiva. Y nosotras hemos visto personas llorar antes de entrar a hacer una prueba de esfuerzo. Claro. Entonces, realmente es importante entender que quien vive un evento de este tipo se ha llevado un impacto emocional muy fuerte y su vida ha cambiado radicalmente. Sí, y no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás. Sí. Este aporte es tan relevante que hasta uno como profesional quizás no dimensiona en todas las ocasiones esto que el paciente requiere. Y muchas veces, digamos, la consulta usual médica, digamos, se centra un poco más, obviamente, en lo biológico, porque hay que ver exámenes, que hay que ver colesterol, hay que ver ciertas recomendaciones, digamos, de cómo mejorar su condición de salud, digamos, orgánica. Y estas partes, digamos, estos miedos que el paciente puede tener, cuando uno participa y está involucrado en un programa en donde hay el apoyo de este tipo del punto de vista psicológico, uno cambia un poco la perspectiva y el paciente se permite, digamos, expresar esos miedos. Y muchos pacientes que nosotros tenemos, de hecho, hoy tenemos una paciente que le había mandado un examen específico, que era un examen no de mucho riesgo, pero ella anteriormente había tenido muchos miedos y no se había sentido tan bien. Y esto incluso puede generar que el paciente no se lo haga del todo. Exacto. Que no se adhiera a un tratamiento. Y a veces no lo expresan, no lo dicen en ese momento. Entonces uno ocupa como ese apoyo adicional, digamos, de esas conversaciones que suceden en otro momento para que el paciente a veces se libere y diga, es que usted me dijo esto, pero me da miedo. Yo quisiera rescatar algo importante de los programas de rehabilitación cardíaca del país, ¿verdad? Con quienes nosotros hemos compartido a través de estos 10 años. Y es la mística con la cual se trabaja, porque hay un asunto importante, sobre todo para quienes trabajamos en salud. Se pueden haber visto 10 personas o 20 personas, ¿verdad? En un día. Pero para cada persona, el evento es único. Así es. Entonces, mantener, ¿verdad? Esa energía, mantener esa empatía, mantener esa capacidad, ¿verdad? De comprensión y de atención es muy difícil cuando usted ya va por el número 15. ¿Sabes? Por eso es tan importante este tipo de programas como el proyecto de Promoviendo la Salud Cardiovascular de la UNA. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer una pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de Universidad Nacional y SINAC S.A. Hoy con el tema de promoción de la salud cardiovascular en el marco de un programa que desarrolla la Universidad Nacional de la Escuela de Psicología. Veíamos que este tipo de apoyos es fundamental para un paciente que se está recuperando de un evento cardíaco, un evento cerebrovascular. Ahora, una vez que el paciente tiene el evento, su vida cambia radicalmente. De la noche a la mañana pasaste de ser una persona con ciertas características y te despertas siendo otra, metido en todo un sistema de acompañamiento para tu recuperación. ¿Cuáles son las fases de recuperación o rehabilitación por las que pasa un paciente en aras de lograr ese balance físico-emocional necesario para tener una buena calidad de vida? Ok, las fases de rehabilitación cardíaca son 4 fases
la fase 1 es la que inicialmente llevan cuando están internados. Son de escasos días, ¿verdad? Pero es una fase que requeriría de mucho acompañamiento psicológico porque es la fase más impactante donde vienen todos los temores y todas las dudas o los habidas y por haber. La fase 2 es la que estamos, digamos, más inmersas ahorita nosotras, que es el acompañamiento psicoeducativo, que tiene que ver con todo el proceso de rehabilitación a nivel físico, en el sentido de que se le programan acciones físicas de cómo trabajar su cuerpo, etcétera. Y además de eso, nuestro papel, digamos, desde la psicocardiología y de la psicoeducación, de qué es lo importante que sucedió, cómo me siento, donde se tratan todas las consecuencias emocionales, que la base siento que es la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué viene, qué sigue, qué pasó y cómo lo afronto? Y en esa base, muchísimos miedos, frustración, ansiedad, depresión, hasta culpa, ¿verdad? Enojo, ira. Y la fase 3 y comunitaria es aquella fase donde ya se les está dando vuelo a las personas para que asuman sus propios contextos una vez que han tenido todos sus aprendizajes, ¿verdad? A lo largo de todas estas fases ustedes trabajan directamente con el paciente, pero me imagino que también involucran a las otras personas con las que se relaciona, sobre todo con la familia. Sí, nosotras tenemos módulos de trabajo y módulos psicoeducativos, y dentro de esos módulos, que son de varias sesiones de trabajo grupal, pero también de contención individual cuando se requiera esta persona, hacemos trabajo grupal, y dentro de ese trabajo grupal también incluimos por separado a la familia. ¿Por qué por separado? Porque muchas veces hay un temor a expresar lo que siento frente a mi familiar. ¿Sí? La familia no quiere que sepa cómo se siente ella como familia, el paciente. Entonces hemos hecho un buen trabajo, un trabajo muy integrador, porque además de que acompañamos al paciente, paralelamente acompañamos a la familia en el reconocimiento de ese proceso, donde hubo un cambio a veces de 360 grados, ¿verdad? A veces hay procesos que fueron, digamos, por no decir inmediatos, fueron predecibles, pero hay otros que son de inmediato, donde el cambio es muy radical y la familia sufre eso también. Entonces sí hay un acompañamiento familiar. Para la doctora María Laura Montoya y el equipo de rehabilitación cardíaca de Senare, es de suma importancia que un especialista en psicología sea parte de estas terapias de rehabilitación que reciben los pacientes que han sufrido un evento cardíaco o cerebrovascular. Las psicólogas de la Universidad Nacional, desde que están trabajando con nosotros, ¿verdad?, ha sido un gran apoyo para el programa y para todos los pacientes. Siempre hemos trabajado en conjunto y sabemos que la psicología es crucial. Es uno de los pilares del programa de rehabilitación cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca son programas integrales, ¿verdad?, multidisciplinarios, y la parte de psicología nos ayuda a manejar toda la parte de los riesgos psicológicos, ¿verdad?, en los pacientes, la parte de la ansiedad, la depresión después de los eventos, y también nos ayuda a educarlos a ellos, porque uno de los factores de riesgo es el tipo de personalidad de los pacientes. Entonces nos ayuda a educarlos a ellos y a que enfrenten todo ese proceso y manejen mejor todos sus estreses y sus temores y esas cosas, ¿verdad?, que ayudan mucho para la evolución del paciente. Desde que ellos trabajan con nosotros, ha sido una ayuda, pero increíble, fundamental realmente en el programa. Para mí, la parte, digamos, de rehabilitación cardíaca, en lo que es la parte de psicología de la Universidad Nacional, ha sido un pilar fundamental y muy importante en la base del acompañamiento hacia los pacientes de nosotros, ¿verdad? Por los miedos que ellos traen. Aquí nosotros los apoyamos un poquito, pero la parte de psicología es la más importante también en ellos, porque saben cómo irles enfrentando, a irles quitando todos esos miedos y llevando el proceso poco a poco, ¿verdad? Porque en un solo momento ellos no van a quitársele todos los miedos. Entonces ese proceso es poco a poco, ir explicándoles, irles diciendo que, digamos, que el ejercicio puede ser que sea un poco incómodo, que muchos pacientes de los que vienen acá, por edad y todo, ¿verdad?, nunca han ido a un gimnasio. Muchos son por edad señores que trabajan en el campo, ¿verdad? Han mejorado mucho, porque ellos siempre que salen del hospital y vienen con nosotros, vienen con muchos temores, y realmente que ellas han ayudado bastante en el punto que los chicos se sienten más acompañados.
Cuando hacen las terapias grupales ven que no solo ellos son los afectados, que hay más personas como ellos, entonces se forma un grupo muy bonito entre ellos de apoyo. Nos hablan muy bien del programa, que les han ayudado bastante, que se sienten muy acompañados. La ansiedad en ellos disminuye bastante también, porque vienen muy ansiosos cuando entran con nosotros, ¿verdad? Entonces sí se ve que hay un cambio en los pacientes con el apoyo de psicología. Ahora, hay en nuestro sistema de salud varias formas de acompañamiento de este tipo de pacientes. No obstante, desde la Universidad Nacional ustedes trabajan en el proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuál es el objetivo del trabajo que ustedes hacen? Bueno, el proyecto tiene muchos objetivos, digamos, en lo que a la vida universitaria se refiere. Primero que nada, el proyecto ha consistido en ser parte de los programas de rehabilitación cardíaca que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. En su construcción como tal, bueno, digamos, nosotros trabajamos a través de módulos psicoeducativos en sesiones grupales, tanto como lo expresa Tere para las personas que asisten directamente a los programas de rehabilitación cardíaca, como para sus familiares. Y además somos parte de algunos sectores de la programación y de la capacitación que se lleva a cabo en los equipos interdisciplinarios. Vamos a trabajar, digamos, primero un poco qué pasó, cómo me siento con lo que pasó. Es una escucha permanente, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación de la modificación de estilos de vida, claro, dentro de la parte psicológica? O sea, no es solo como que ya no coma esto, es que ¿qué significaba esa comida para mí? Un día de estos me dice un muchacho, qué tirada, viera que yo he empezado a reflexionar de que en todos los ambientes en los que yo me muevo, en todos, mi familia, mis amigos, todo, lo primero que sacan es la botella y ahora yo no sé qué hacer. Yo me quedaba ahí sentado como un tonto. Así me lo dijo él, ¿verdad? Luego, también los factores de riesgo, digamos, depresión, ansiedad, los patrones de conducta, y las sesiones grupales van construyendo formas alternativas, digamos, formas de afrontamiento, salidas, para una vez que las personas se egresan, ¿qué sería lo ideal? Decir, bueno, esto fue algo que me pasó, pero tengo una vida por delante, y he logrado llegar hasta aquí, y que esto sirva para replanteármela desde un lugar más placentero y más edificante para mí, claro. Sí, tal vez ahí hay un objetivo que no se ha mencionado y es un objetivo macro, ¿verdad? Que también busca disminuir la incidencia de estas condiciones, ¿verdad? Aminorar el impacto que esto tenga, que no haya un segundo evento, ¿verdad? La prevención secundaria y terciaria de la que hablamos en salud. Y precisamente estos momentos de grupalidad de los que tanto hablamos, ¿verdad? A nivel de estudios científicos se habla de que trabajar en grupo a estas personas es emocionalmente muy útil porque ya no se sienten solas, ¿verdad? Ya no soy solo yo la que, mira, aquella persona sentía la misma molestia que yo, estaba enojada igual que yo, tenía miedo igual que yo y tristeza. Entonces, en estos módulos lo primero que hacemos es generar esa grupalidad, la confianza, el sentido de pertenencia, el saber que yo soy parte de un grupo que ha pasado por las mismas situaciones, ¿verdad? Para avanzar hacia el reconocimiento de esos factores que ya mencionamos muchas veces, pero que no siempre se interiorizan, ¿verdad? Yo puedo saber que el fumado es malo, pero no necesariamente darme cuenta de que si me sigo fumando uno sigue siendo malo, ¿verdad? Entonces, esos cambios que no son fáciles y que traen enojo y que traen discordias y muchas cosas son las que se trabajan a nivel familiar e individual para generar adherencia que al final de cuentas nos va a dar mejor calidad de vida a estas personas y menor costo en salud al sistema. ¿Dónde están trabajando ustedes ahora con el proyecto de la Escuela de Psicología? Iniciamos con rehabilitación cardíaca del CENARE y nos
nos extendimos, digamos, al resto de hospitales, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Calderón Guardia, Hospital México, San Juan de Dios, San Rafael de Alajuela. O sea, tienen una amplia cobertura. ¿Cuántos pacientes se están atendiendo? Bueno, eso depende mucho del momento en que haya sucedido, porque un factor importante que sucedió fue que al momento de iniciar la pandemia, nos encontramos con una población muy grande, tanto los que estaban asistiendo a los programas como las personas egresadas de los programas y otras personas que quizás no fueron a un programa por diversas razones, pero también eran pacientes cardiópatas, encerradas en sus casas y siendo la población más vulnerable a morir o agravarse si contraían COVID. Así es. Entonces, ahí se creó un programa alternativo dentro del mismo programa que llamamos Creando Alternativas, que fue darle contención a través de las plataformas virtuales a esta población. Ese fue un trabajo enorme porque imagínense cuánto era la población, Sí. ¿verdad? Y posteriormente, muy rápidamente, como a los 4 o 5 meses de iniciar la pandemia, empezamos a recibir personas a quienes el COVID los afectó cardíacamente o pulmonalmente o cerebralmente. Vascular, sí. Sí, vascular. Y entonces empezaron a llegar a las unidades de rehabilitación cardíaca, pero esta era otra persona con otra dinámica totalmente diferente. Entonces también se dio la atención a este asunto. Entonces ha variado con los años. Pero digamos que aproximadamente podríamos decir que anualmente de manera cotidiana se atenderá a unas 1,000 personas, ¿verdad? Alrededor de unas 1,000 personas, Sí. entre las que se atiende a través de las plataformas virtuales y de manera presencial, y que en ese momento el número se pudo haber triplicado. Un gran apoyo para el profesional médico, este tipo de programas, doctor. Sí, estos programas y este programa en especial de la universidad ha sido un gran apoyo para nosotros desde el Hospital San Vicente de Paúl. Tenemos un grupo, digamos, de base que está encargado de la rehabilitación cardíaca. Tenemos una colega que es la doctora Rieta, que es la que se encarga de orquestar, digamos, la organización del programa con apoyo de profesionales, licenciada Vega, licenciada Bolaños, pero todo esto requiere también lo que se mencionaba antes, alimentar esos conocimientos, ¿verdad? Esa educación que da este equipo que le menciono y cómo hacen el ejercicio día a día. Pero esto requiere a veces una solimentación, bueno, no a veces, yo creo que la mayoría de las veces, de solimentar estos conocimientos y esta información, y esto apoya mucho el programa, haciendo esa evaluación psicológica, digamos, del paciente y aportando herramientas para que el paciente logre que este grupo dentro de la institución, dentro de la Seguridad Social y el Hospital San Vicente de Paúl logra efectuar, el paciente lo mantenga, lo adhiera y lo forme como un cambio en su vida de aquí en adelante, que es quizás el mayor reto que tienen los programas de rehabilitación cardíaca. Se nos acabó el programa, pero no quiero cerrar sin antes dar alguna información donde si alguien estuviera interesado en conocer más sobre este programa, este proyecto promoviendo la salud cardiovascular, ¿dónde puede buscar más información? Bueno, inicialmente con nosotras, que somos de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, que valga decir, ha sido pionera en este ejercicio, ¿verdad? 10 años desde el 2014 para acá, trabajando con los hospitales. Y además de que ha sido para nosotras muy importante también para el estudiantado de la escuela, porque es crecimiento profesional para estas personas, ¿verdad? Entonces creo que dentro de la escuela, en la página de la Universidad Nacional están los proyectos, ¿verdad? Y dentro de ese está el nuestro, pero también directamente con nosotras como gestoras del proyecto y promotoras de esto. Y en los respectivos programas, ¿verdad? Tenemos contacto con los coordinadores respectivos también de la consulta de la caja. Correcto. Sí, ese aspecto que Tere acaba de tocar, que yo quisiera puntualizarlo muy rápidamente para terminar. Aproximadamente unos 25 estudiantes de la Escuela de Psicología se involucran de una o de otra manera anualmente en el programa, lo cual nos da, entre prácticas profesionalizantes, prácticas profesional supervisada y trabajos finales de graduación, un aproximado de unos 300 estudiantes de la escuela durante estos 10 años. Un excelente aporte de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, ¿verdad? A nuestra seguridad social y sobre todo a nuestra gente,
a esas personas que pues se enfrentaron a un evento cardíaco, un evento cerebral, pero desean salir adelante, y con gente como ustedes pues tienen todas las oportunidades para hacerlo. Muchas gracias por participar en este programa y a ustedes por estar con nosotros. Recuerde que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en las redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Que esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada, y recuerde, cuide su corazón. Hasta pronto.